Yo voy a tomar los últimos 5 minutos para poder compartir una palabra que tenía en mi corazón para dejarles en esta noche. Rogaría que me dejen que los hermanos atiendan allá y usted présteme atención a mí, porque si no vamos a tener que dejar de hablar. Usted sabe que lo maravilloso de esta historia que contaban los hermanos, que me la contaron a mí y la contaron aquí un día viernes con tanta exactitud, es que luego los médicos los llamaron y vieron los estudios, porque ya lo habían jubilado por invalidez, y cuando llegó el caminando normal como está ahora, veían los estudios, le preguntaban si era él, sí, los años que tenía era él, que él había trabajado, que le había pasado todo, le contestó que sí. Hicieron una junta a los médicos y le dieron la carpeta y le dijeron que se vaya. No entendían absolutamente nada. Cómo después de todo lo que pasó y vivió, está totalmente sano y sigue siendo un gran instrumento para la gloria de Dios. ¿Verdad que, como mencionaba al principio, nada es imposible para nuestro Dios? Para el que cree, todo es posible. Quiero que hablen el libro de Romanos, por favor. Son 2 versículos, deme 5 minutos y voy a dejarle una palabra que Dios puso en mi corazón. Ya luego sí, los músicos se van, pero ya están listos. Muy bien. Romanos capítulo 4, quiero que vengan conmigo, por favor, a la palabra. Quiero que leamos solamente unos versículos. Dice la palabra de Dios. Verso 17, 4:17. Están todos prestando atención a la palabra, por favor. Dice la palabra de Dios: te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, su esposa. Está hablando de Abraham. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que lo levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Quiero rápidamente mencionar 3 cosas que tienen que ver con el aspecto de la fe. Primero, en el verso 17 dice que él creyó a una palabra que había recibido de parte de Dios. Dice: te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien él creyó, el cual le da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Esta historia se encuentra en Génesis capítulo 17, no lo leemos por razón de tiempo. Un día viene Dios y le dice a Abraham que iba a hacer pacto con él. Y el pacto que iba a hacer con él iba a ser manifestado de distintas maneras. Allí estableció la circuncisión y varias cosas. Pero le dijo: tu fe en este pacto va a determinar que tú te cambies el nombre. Te llamas Abraham, pero ahora te vas a llamar Abraham, padre de multitudes. Un hombre que llega a los 100 años y su esposa de 90 estéril, es una locura en este tiempo cambiarse el nombre y decir que va a ser padre de multitudes, porque nunca había podido ser padre de un solo hijo. Y ahora viene esta palabra y la Biblia dice
que él creyó a la palabra que había venido de parte de Dios y había creído porque él creía que ese Dios que le había hablado era el que le daba vida a los muertos y el que llama las cosas que no son como si fueran. Por eso no tenía problema, inconveniente de él llamarse padre de multitudes, porque aunque no era padre ni de uno, porque le creía a Dios de corazón por la palabra recibida y la orden de Dios que Dios había dicho, tú tienes que llamarte padre de multitudes, antes que vea algo, antes que observe algo, antes que te muestre algo, tú te vas a nominar con el nombre que yo te doy, porque darás testimonio de que tú serás un padre de multitudes. Y así salió Abraham, hablándole a la gente que era un padre de multitudes. Su fe poderosa fue confrontada aún hasta la burla de sus enemigos. Un segundo aspecto de la fe, en el verso 18, dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Qué tremendo, hermano. Una cosa es creerle a Dios y obedecerle y decirle, sí, tú quieres que me cambie el nombre, me lo cambio. Me voy a llamar ahora el padre de las multitudes, aunque no tengo hijos. Porque yo creo que tú llamas las cosas que no son como si fueran. Lo que hoy no es va a ser mañana. Si yo te obedezco por la fe, porque creo que eres un Dios que da vida hasta los muertos. Pero cuando él levanta su testimonio porque le creyó a Dios y comienza a proclamar su nuevo nombre, dice el verso 2 que se manifiesta el segundo aspecto en el verso 18 de su fe, que él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente. Y aquí está la clave, hermano, las palabras siguientes: conforme a la palabra que se le había sido dicho, así será tu descendencia. Aleluya. Cuando viene Dios le dice, yo te voy a dar una descendencia grande como la estrella de los cielos y la arena del mar. Y él dice que él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué creyó en esperanza contra esperanza? Él creyó en esperanza a la palabra que se le había dicho. Si era Dios el que había hablado, si era Dios el que había prometido, era Dios el que era poderoso para hacer las cosas. Creyó en esperanza a la palabra que se le había dado. Pero también creyó contra esperanza al ver su cuerpo como muerto de casi 100 años y la esterilidad de su esposa Sara. Pero la palabra que Dios le había dado era tan convincente que así será tu descendencia como la arena del mar y las estrellas de los cielos, que él tuvo que creer en esperanza contra esperanza conforme a la palabra recibida. Hermanos, este texto para mí tiene un sentido muy cabal para nosotros que lo tengamos en cuenta. Acá no va nuestro deseo, no va el deseo de Abraham. Ya el deseo se le había ido, porque uno en lo natural tiene deseo hasta cierta edad, pero no podía tener el deseo de tener descendencia a los 100 años y teniendo su esposa ya una viejita anciana de 90 y pico de años. Cuando se van los sentidos naturales, el raciocinio de todas las cosas, ya no le queda nada. Solamente la palabra recibida de parte de Dios y él creerla que Dios era poderoso para hacerla. Porque Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Y uno cuando tiene que creer a una promesa de Dios, cree en esperanza por la palabra recibida, pero contra esperanza a ver la realidad que uno está viviendo. Esa confrontación la vas a tener todos los días. Como contaba Graciela, el testimonio de los médicos, todo era negativo. Tenés que creer en esperanza por lo que Dios dijo que te lo sana o contra esperanza de lo que te dicen los médicos.
Dios te va a hablar que te va a levantar financieramente y en vez de ir para arriba te vas para abajo. Pero si Dios te dijo que te va a prosperar, tenés que creer en esperanza al Dios que te transforma, que cambia, que te bendice en contra de todos los diagnósticos que cada vez vas peor. Así es el juego de la fe diariamente en nuestra vida en todos los órdenes. Cuando la realidad te dice tus puertas se te cierran, viene Dios y te dice, te abro una puerta nueva que nadie puede cerrar. Y tú dices, pero ¿cómo? Si todo se me cierra. Pero si creemos conforme a lo que nos ha sido dicho, así será. Dice la palabra que cuando él escucha esta palabra y él cree en esperanza contra esperanza, no se debilitó en la fe. Número 1, qué hermoso. No se debilitó, verso 19, en la fe al considerar su cuerpo que estaba muerto y la esterilidad de su esposa Sara. ¿Por qué no se debilitó en la fe? Porque él no miraba su realidad, él solo escuchaba lo que Dios había dicho, así será tu descendencia. Verso 21, el tercer aspecto de la fe que veo. Dice que él estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hermano, la gran lucha de la fe es contra uno mismo. Yo no lucho contra el diablo, ni lucho contra Dios, no, lucho conmigo mismo. Me toca luchar contra mi propia realidad, porque es la palabra de Dios que viene, es Dios quien habla, es Dios quien promete. ¿Y cuál es la actitud que yo voy a tomar frente a esa palabra? Lo racional hubiera dicho Abraham, hubiera sido yo Abraham, que estoy tan lejos de la fe que Abraham tenía, hubiera dicho, Dios, llegaste un poco tarde. Hubiera venido cuando tenía 40 años, podría ser un padre de multitudes, pero ahora con 100 años y mi vieja que se está cayendo a pedazos de 90, ¿qué voy a ser padre de multitud? Pero él no miró su realidad, creyó en esperanza contra esperanza la palabra que Dios le dijo, así será tu descendencia. Cuando miró la arena del mar y miró la estrella de los cielos, Dios le decía, no mires arena, ni mires estrella, mira a hijos, nietos y descendencia tuya, porque así como tan numerosas son las estrellas y la arena, así será tu descendencia. Y él se fortaleció en la fe, no se debilitó al ver su estado, sino que se fortaleció en la fe, plenamente convencido que Dios era poderoso para cumplir todo lo que había prometido. Hermano, la fe, la verdadera sustancia de la fe, no se sostiene en un espíritu de religiosidad. La verdadera sustancia de la fe se sostiene en la medida que cada día, tú le haces la veña a esta palabra y le crees y te sometes de todo corazón. Dios le habló a Elías y le dijo, no va a llover hasta que no lo determine. Y pasaron 3 años y 6 meses. Y por más que había problemas y había sequía, los cielos estaban limpios, no sabían lo que hacer, pero Dios había determinado hasta el día que dijo, ahora sí, y cuando Dios determina una palabra, eso lo va a cumplir. Lo nuestro tiene que estar en una conexión directa con lo que Dios dice. Muchos de nuestros problemas terminarían cuando nosotros nos ponemos en conexión con Dios. Si no, de lo contrario, si empezamos a dudar porque vemos nuestra realidad, si nos desanimamos en la fe porque nosotros vemos las situaciones adversas, hermano, nuestra fe nunca va a operar positivamente, ni vamos a ver lo que Dios ha prometido. Acá no es que mi fe me lleva a querer recibir lo que yo quiero. No, la fe me lleva a alinearme a lo que Dios ha dicho. Y si Dios ha dicho que será así,
Yo me alineo por la fe a lo que Dios dice, y aunque venga todo en contramano, yo voy a seguir diciendo lo que Dios dice, porque es la fe lo que me sustenta a la palabra del Señor. Viene un estudio bien científico y le dice a una mujer: perdóname, usted jamás va a ser madre. Y tiene dos cosas para hacer: o se entrega a esa realidad y comienza a buscar camino alternativo, o si es una mujer de Dios, comienza a buscar del Señor. Y de repente en esa búsqueda viene Dios y le habla y le dice: no importa lo que te hayan dicho, yo tengo preparado para ti un bebé precioso. ¿Qué hace la mujer? O levanta todas las carpetas y dice: esto es mi realidad, lo que me dicen los médicos, o le creo al Dios que me habló, el Dios de lo imposible. Yo tenía una prima que le dijeron que era imposible que ella tenga, hasta que un día vino un siervo de Dios, amigo mío, y lo profetizó y le dijo: vas a tener un hijo varón. Y esta le creyó al siervo de Dios y no le creyó a los médicos. Y empezó a preparar su cuna y su ropa celeste. Y la gente le decían: estás loca si no estás embarazada. No podés tener hijos. Pero Dios me dijo y que va a ser varón. Así que tengo todo celeste. Y esa palabra germinó en su espíritu. Y a los pocos meses mi prima quedó embarazada y tuvo el hijo varón. Y le puso por nombre el nombre del predicador que le había profetizado. Cuando una semilla de la palabra de Dios te llega a tu corazón y Dios te dice que lo va a hacer, aunque vengan todo el circo en contramano, tú debes creer que así sucederá, porque Dios lo ha determinado. Él creyó en esperanza contra esperanza, porque era poderoso Dios de hacer todo lo que había prometido. Como le tocó creer a esta familia, como nos ha tocado creer a muchos de nosotros, los que batallaron por mi vida, mi familia, mis hermanos, los que le creyeron a Dios cuando Dios le habló y parecía una locura recibir esa palabra. Sin embargo, mis amados hermanos, yo quiero decirte que Dios es fiel. Yo estoy parado sobre un testimonio vivo de la realidad de lo que Dios ha prometido. Teníamos 18 años nosotros, prepárense los músicos. Mi cuñado Hugo y un primo de él y un primo mío. 18 años tenía yo, me habían dado la licencia a conducir y nos fuimos con un Jeep Guerrero a inaugurar mi registro de conducir a Buenos Aires. Yo hacía un año que me había convertido a Cristo. Mi sueño, mi gran sueño era ser un músico en la iglesia, cantar en el coro de la iglesia y ser un empresario. Era todo mi sueño y mi gran felicidad. Llegamos después de un día de viaje a Quilmes, provincia de Buenos Aires, con una hazaña, una epopeya, ese viaje. Todo lo que nos pasó para llegar. Esa noche paramos la casa de unos hermanos y nunca me voy a olvidar. El dueño de casa viene y me dice: Norberto, el Señor me dijo que vos vas a ser el pastor en tu ciudad de una de las iglesias más grandes de la ciudad. Yo lo miré y le dije: este era Rofiero. Yo pastor. Yo no tenía vergüenza de abrir la boca para decir amén. Pero esa palabra me quedó como una semilla grabada en mi corazón, en mi espíritu. El tiempo pasó. Todo lo que yo quise hacer no me salió para nada. Esa semilla germinó y germinó y germinó.
hasta que Dios determinó al poco tiempo que yo iba a hacer lo que Dios quería. Tuve que terminar creyéndole a Dios. Y aunque yo no tenía capacidad ni habilidad, ni tampoco me sentía capaz para desarrollar ese ministerio, hoy después de casi 40 y pico de años, estoy parado en el cumplimiento de la promesa del Señor. Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido. Aunque vos no lo creas, aunque vos no lo entiendas, aunque no lo comprendas, si Dios ha determinado algo para ti, ponle la firma, que vas a hacer lo que Dios quiera. Así que no te adelantes a ser tan rebelde y sométete a la voluntad del Señor. Aleluya, estamos de pie, hermanos.